Bueno, estoy grabando una reunión por si no han visto para que después subirla al aula virtual. La idea es subir todas las grabaciones para aquella persona que o se conectó más tarde o no está conectado el día de hoy y después lo quiera ver o volver a reiterar en el aula virtual en la semana. Así les queda. La idea es esa, ¿no? Ahí se conecta Raúl. Vamos a ver si la semana que viene, ahí me comentaban, podemos hacer un Meet, que es la cuestión del Gmail. Creo que para todos es nuevo esto. Creo que todos podemos acceder al Meet. No es necesario tener Gmail, me parece. Sí, tal vez para que lo organiza, pero bueno, lo puedo organizar desde el mail de la facultad o desde mi mail. Así no se corta y nos adiestramos en la semana nosotros con el Meet, ¿no? Seguro, a ver si podemos colgar las filminas. Ese era el problema que teníamos, ¿no? Les comento a los chicos que estuvimos investigando el tema del Meet y teníamos un inconveniente con el compartir la pantalla, que si bien está la opción y está claro, pero tanto a Raúl como a mí en algunos momentos pasaba que no nos reconocía los archivos y sin embargo los teníamos abiertos y cumplíamos con todas las especificaciones para abrir antes el archivo que vas a compartir, sin embargo no lo reconocía, cosa que sí lo hacía el Zoom, por eso empezamos con Zoom. Pero bueno, podemos investigar nosotros, Raúl, después de la semana para ver, de profundizar eso y el sábado que viene hacer un Meet. Bueno, sí, te dejo continuar, desactivemos los micrófonos. A ver, micrófonos out. A ver, uno se lo escapa y dice estos profesores HDP. Sí. El pelado es un pelotudo y está todos los micrófonos abiertos, ¿viste? Pero bueno, sí. Sigamos. Es un gaf poco académico, pero sigamos. Sale la grabación, ¿eh? Sí, bueno, esto de tener el micrófono abierto es terrible. Sobre todo, si se te ocurre zarparte, ¿viste? No, es terrible. Bueno, a mí me pasó el cuatrimestre pasado de presenciar una pelea de una ruptura de noviazgo en pleno Zoom, insultos, todo. Así que son cosas. Sos una pelotuda, me metiste los cuernos. Claro, sí, exactamente. Bueno, ojalá se arregle, qué sé yo. Quedó grabado eso encima, pues lo subí, no lo pude omitir, y quedó en la página de la universidad la discusión. La ruptura de relaciones. Exacto. Bueno, los dejo. Bueno, sigamos hasta el próximo recreo de las, no sé cuándo va a ser, pero bueno. En 40 minutos. Hasta que se corte. Sí. Menos, es media hora. Bueno, de alguna manera, veníamos hablando de esto, de los virtuosos que generan negocios y de alguna manera piensan en el contexto del riesgo, ¿no? De alguna manera vos pensás en el riesgo de producir, por un lado, y por otro lado el riesgo de la gestión. Y cuando estás hablando en el riesgo de producir, porque vos de alguna manera te asesorás con ingenieros industriales o ingenieros mecánicos, de qué manera minimizar los riesgos de proceso de producción. ¿Qué tipo de máquinas me convienen? ¿Máquinas alemanas? ¿Me convienen máquinas chinas? ¿Me convienen máquinas norteamericanas? ¿Me conviene hacer las máquinas en el país? ¿Qué me conviene? Entonces, ahí empezamos a pensar en las actividades del proceso, en las responsabilidades. Digo yo, bueno, si el proceso de producción me sale mal, ¿quién es el responsable? De alguna manera el fabricante de la máquina, el área de calidad que incorporó tal o cual materia prima que no iba, o qué sé yo.
Y los estudios necesarios, ahí se necesitan estudios de procesos de producción, la interrelación de los procesos de producción. Entonces estamos pensando en lo que acá se llama caracterización del proceso. Y por otro lado estamos hablando de la gestión. Digo, bueno, metas y objetivos de la gestión, caneguita. Caneguita. ¿Estoy recuperando el proceso de inversión? Por el asunto de la pandemia, ¿se me fue abajo el proceso de inversión? Entonces, bueno, metas y objetivos. La valoración del riesgo, a ver, el riesgo que es leve, es mediano, es de muy alto impacto, es muy grave. ¿Cómo tomo este riesgo? Fíjense, los boliches bailables con el tema de la pandemia sonaron. Si estamos hablando de boliche bailable y estamos hablando de la valoración del riesgo, yo me acuerdo que acá cerca de casa estaba Ramón Mejía, donde los viernes y los sábados tallaba. Todos los boliches en Ramón, full. Desde la pandemia hasta ahora está todo cerrado. Yo digo, el tipo que se alquiló un local, ponele que lo alquiló, para hacer un, qué sé yo, un boliche para tomar algo, despedidas y todo eso, quebró. Porque tantos años sin funcionar, sin recibir guita, creo, tanto tiempo. Entonces, esto tiene que ver con la valoración del riesgo, la metodología de valoración de riesgo. Bueno, hay metodologías claras y metodologías poco claras. En cuanto al boliche bailable y la pandemia, es muy clara. No hay que tener muchas luces como andar pensando en valorizar este riesgo. Y el criterio de las decisiones, ¿qué hago? ¿Podré meter el alquiler del local, del boliche, en un freezer y activarlo de vuelta? ¿Me lo permitirá el dueño del local? ¿Qué sé yo? Esta de la gestión de riesgo tiene mucho que ver con las políticas y tiene mucho que ver con los contextos y tiene mucho que ver con lo contractual, porque en definitiva hay que ver si está o no está regulado en un contrato de alquileres, qué sé yo. Tiene mucho que ver con todo. Con lo cual, el riesgo. A muchos, el COVID le resultó un negocio sensacional. A otros fue lo peor que le pudo pasar en su vida. En definitiva, depende del negocio, depende de la caracterización del riesgo. Después tengo, acá habla de definición de los criterios para el riesgo. Acá de todo esto yo rescato algo que me encanta porque tiene que ver con la vida del negocio y con lo que todos nosotros pensamos y con todos nosotros a nivel profesional pensamos. ¿Cómo voy a determinar un determinado riesgo? Es decir, a nadie se le ocurrió pensar en la pandemia para poner un negocio. Hoy por hoy, yo creo que el que va a poner un negocio va a tener en cuenta una pandemia. Si el día de mañana me agarra otra pandemia, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo vendo? ¿Cómo fabrico? ¿De dónde saco el personal? Entonces ahí voy a recorrer esto que se llama punto de vista de las partes involucradas muy ampliosamente. Voy a hablar con el gerente de producción y con el gerente comercial, es decir, che, se agarra esta pandemia, ¿qué hacemos? ¿Quién fabrica? ¿Qué hago con la materia prima que se me va a podrir el mes que viene? Entonces, puntos de vista de las partes involucradas. Y yo tengo que pensar en esta cuestión de riesgo, en esta cuestión de que, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si nadie me compra? ¿Qué pasa si el gobierno prohíbe este producto en el mercado? ¿Qué pasa si me aparece una competencia feroz a la mitad de precio? ¿Qué pasa si aparece otro COVID? Entonces digo, yo tengo que determinar y tengo que, de alguna manera, yo no soy el dueño de la verdad, pero sí quiero llevar mi negocio adelante. Quiero cumplir la visión, la acción, no sé cómo lo llaman ustedes, el objetivo del negocio. Eh, eh, Nivel en el cual el riesgo se torna aceptable o tolerable. Para los supermercados fue tolerable. Para los boliches bailables se tornó intolerable, porque les cagó el negocio. Para de alguna manera las panaderías y para los bares,
algunos bares se tornó intolerable porque se dedicaron a vender comidas, ¿cómo se llama? Distribución de comidas, porque no podían tener el bar abierto, porque no podían tener mesas y porque no podían, y no pueden, de hecho, recibir gente. Entonces, ¿cuándo el riesgo es aceptable? Yo diría aceptable, tolerable o intolerable. Tenemos que fijarnos nosotros toda vez que vamos a ser profesionales en ciencias económicas. Y tenemos que saber cuantificar qué va a pasar si el riesgo es intolerable. ¿Cuál va a ser el número de la pérdida? ¿Lo puedo sostener? Son todas cuestiones que, si bien se lo van a enseñar en el transcurso de la carrera, ustedes tienen que pensar en esto de decir, ¿tolerable o intolerable? No, hagan la evaluación numérica de lo intolerable. ¿Cuánto voy a perder? ¿Cuánta guita voy a perder? ¿Tiene el dueño del negocio espaldas para soportar esta pérdida? Epa, no sé, hablamos de riesgo, hablamos de tolerable y aceptable, hablamos de intolerable y tenemos que pensar en muchas cosas. Si se debería o no tener en cuenta combinaciones de riesgos múltiples, y sí, por supuesto, puedo tener en cuenta riesgos múltiples. ¿Cuáles son las combinaciones? Y bueno, veré en el transcurso, y depende de la empresa. Para un sanatorio el riesgo del COVID fue de una manera mínimo. Para un bar fue máximo. Para un supermercado fue medio, porque en definitiva no podías tener tanta gente, pero la gente iba igual a comprarte. En fin, pero el supermercado se inventó otra forma. La forma se llama compro por teléfono. Entonces, si bien no voy a las góndolas y lleno el carrito, compro por teléfono. Entonces, de alguna manera, hay negocios que se pudieron adaptar y otros negocios que no. Valoración del riesgo, identificación, análisis y evaluación. Bueno, esto ya lo vimos. Primero debo identificar, analizar y hacer una evaluación del riesgo. La identificación, identificar las áreas de riesgo, actividades de las áreas, valorar bajo un criterio definido los riesgos asociados, determinar la fuente, verificar si la misma está o no bajo control. En la identificación de control, digo, hipótesis de conflicto, hipótesis de riesgo. ¿Lo puedo manejar? Para el tipo que es un dueño de restaurante, ¿alguna vez se puso a pensar en el COVID? Yo diría que no. Y si alguna vez lo hizo, si alguna vez se puso a pensar, ¿lo cuantificó? ¿Lo valoró? ¿Determinó alguna acción? ¿Qué sé yo? A determinar acciones correctivas. ¿Cierro o no cierro? Es simple. Lo diga de la manera más ampulosa y más profesional, es ¿cierro o no cierro? El Estado me va a ayudar a pagar los sueldos. Ah, bueno, veré, entonces. Pero fíjese que cuando estamos hablando de riesgo, estamos hablando de una manera que determinar la fuente y si está bajo control. Yo diría que no está bajo control, porque cada día hay más infectados de HIV, de COVID. Hasta ayer estábamos en 8.000 y pico de personas. En Jujuy están al borde del colapso, si no están en el colapso. Entonces, hay cosas, a ver, estoy hablando de COVID porque estoy hablando de riesgo de negocio. Y hoy por hoy el COVID hizo estragos en la economía, estragos en los negocios. Pero puedo hablar de la aparición qué sé yo, hoy por hoy pareciera ser que lo bueno y lo malo sale de China, de un competidor chino, que me importa las cosas a precio vil, qué sé yo. Determinar la fuente y verificar si la misma está o no bajo control. Si aparece el COVID y digo yo que hasta que no exista la vacuna, la cosa no está bajo control. Si aparece un competidor chino, y puede ser que esté bajo control en la medida que el gobierno eleve los aranceles.
Los aranceles son aquellas cuestiones que hacen que, yo digo, si tengo un producto en el mercado que lo vendo, porque soy monopolio, a 40 pesos, y por ahí está el competidor chino que quiere entrar a 10 pesos, los aranceles son los impuestos que hacen que ese precio de importación se lleve a un precio razonable en cuanto al mercado interno. Como acá somos tan brillantes y tan los argentinos nos encanta, yo siempre digo, los argentinos nos encanta vivir de los argentinos. Los argentinos no saben vivir de los negocios, los argentinos saben vivir de los argentinos. Con lo cual, digo, las líneas de ganancias para algunas líneas de productos son enormemente, enormemente grandes. Entonces, viene un extranjero y quiere vender un producto que para él es un muy buen producto y con una muy buena rentabilidad, que lo vende a mitad de precio, bombardeo, coima al gobierno para que no lo habilite, no, existen todas. Digo, no existe riesgo, no existe no riesgo en un negocio, salvo que sean bancos. Y los bancos tienen el banco quiere el riesgo cero para todo. De alguna manera, si vas a sacar una línea de crédito para ampliar tu negocio, quieren ver la evaluación del proyecto de inversión, quieren ver, y después te piden una hipoteca de un bien tuyo porque si no pagaste, te ejecutan la casa que viviste. Entonces digo, ¿cuál es el riesgo de un banco? Cero. Entonces, hay sectores, pareciera ser que el riesgo no forma parte de su línea de negocios. Y por supuesto que la identificación del riesgo debe contemplar escenarios posibles. Digo, el banco no me da un préstamo para ampliar mi negocio. ¿Qué hago? Yo quiero ampliarlo. Yo necesito ampliarlo. Necesito ampliarlo porque, como cualquier negocio, tengo que estar invirtiendo constantemente en tecnología. Tengo que estar en máquina de Alemania. Si no, mi negocio se va a la mierda porque los brasileros ya se han encargado de producir algo mejor, con mejor tecnología de la que tengo. Entonces, de alguna manera digo, la identificación debe contemplar escenarios disponibles. Fíjense qué palabras tan ampulosas, tan lindas, para decir, loco, me están cagando el negocio y los bancos como quieren riesgo cero para todo, si no presento una hipoteca, no me dejan vivir, no tengo existencia. Con lo cual, de alguna manera, tengo que lograr mi existencia. Te querían hacer una pregunta, Raúl. Espera. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Sí, que se activen y consulten nomás. No, de que con el tema este de los bancos, que después lo que pasa es que usted fue para el lado de la evaluación que el banco hace sobre un proyecto de un tercero. Yo lo venía siguiendo y venía pensando para otro lado, que el negocio de un banco es riesgo cero y así todo, con la aparición de todos estos nuevos bancos digitales, los bancos se sintieron amenazados también. Y era algo que no tenían contemplado hace unos años atrás. Mirá, no conozco bien el tema de los bancos digitales y el funcionamiento y quiénes son los dueños de los bancos digitales. Porque acá tenés que ver quién es el dueño, ¿no? Porque no vaya a ser cosa que el dueño el dueño del banco digital, no sé, de tal o cual cuestión, termine a ser el otro día me enteré algo maravilloso, tarjeta naranja. ¿Quién es el dueño de tarjeta naranja? ¿Alguien sabe? ¿No es El banco de Galicia. El Galicia es el dueño de tarjeta naranja. Entonces vos te querés desenganchar de la banca privada del Galicia, del Río y de esos. Cada persona que sale del Banco Río sale puteando. Sale puteando. Porque son terribles burócratas que quieren las cosas a su manera y no quieren riesgos de nada. No existen los riesgos ni para el Galicia ni para el Banco Río. Y cuando existe algún riesgo, te invaden de publicidad para decirte, mirá Galicia, qué bueno que es, Galicia es humano, el supervivir es humano, el supervivir es divino. Cuando te hablan de eso significa que el supervivir ni es humano, ni es divino, y lo que tratan de hacer es su propio negocio. En definitiva,
Pero vuelvo a decirte, no conozco el tema de los bancos digitales y sería piola conocer de dónde sale el negocio. Y a partir de ahí poder opinar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, no, Ahora, es que los primeros no eran de bancos tradicionales. De hecho, los bancos tradicionales se tuvieron que ayornar y empezar a sacar sus propias aplicaciones digitales. y bueno, Muchos bancos entonces tradicionales. y bueno, ¿ves? Y seguramente que después que sacaron sus propias aplicaciones digitales, trataron de que no existieran esos originales. Claro, es que fue lo primero que hicieron. Intentaron bloquear la banca digital, como no Sí, pudieron, porque se ve que hubo un lobby fuerte del otro lado también, sí. empezaron como a ayornarse. Y hoy en día hay bancos tradicionales que algunos que ya fueron creando con sus propias aplicaciones. Sí, seguro, 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 estoy de acuerdo, pero porque realmente los bancarios hacen fortunas, fortunas con la guita de los argentinos, fortunas, ¿eh? Y el negocio bancario tiene ganancias formidables. Es de los negocios con mayor ganancia posible. Si lo analizás, los balances, y eso que los balances son todos mentirosos, perdón, contador, acá presente, ¿no? Pero los balances son todos mentirosos. El chamullo para pagar menos ganancias es. No debería igual. No debería, no debería. Pero de alguna manera, fíjate vos, yo me encantaría tener el balance de gestión del Río o del Galicia, o del Superville, cualquiera de los tres, para saber cómo se llenan de oro. Cómo se llenan de oro. Es terrible. Pero fíjate vos, que los viejitos van, depositan en plazo fijo algo que le estaba dando, o actualmente te está dando un 3% mensual o algo por el estilo. Y ellos, en la época me acuerdo en la época de la blanda reposera, que yo no lo quiero ni nombrar porque me produce repulsión, el Banco Central le pagaba formidable tasa de interés y el spread de ellos era formidable. El spread es la diferencia entre tasas activas y tasas pasivas. Con lo cual, fíjate vos, ¿qué riesgo tiene un banquero? Cero. Porque aparte después, si aparece alguien, como dijo Mauro, si aparece alguien en el mercado que te quiere sacar una porción, un nicho del negocio, pero te borran estrepitosamente como para que ni existas. Porque tienen el poder financiero para hacerlo. El poder que le da la guita. Pero bueno, buena tu apreciación, Mauro. Vamos a investigar en los negocios digitales a ver quién es quién ahí. Bueno, estamos hablando casualmente de la identificación del riesgo. Después, herramientas de la ISO 31010. Fíjense que por eso hablamos con Cristian Lopiola que exista una ISO 31010 o que ustedes tuvieran una ISO 31010 en castellano. Porque si bien Cristian me dijo, y bueno, pero si hacen un posgrado tienen que saber inglés, porque tiene muchas cosas en inglés, entonces ahí pensamos de que no todos los alumnos van a querer hacer un posgrado. Con lo cual, no sé si quedó la que está en inglés, pero también se la dimos la que está en castellano. Entonces después pueden chequear, y si quieren aprender inglés, pueden leer la que está en inglés. Dudo que lo hagan, pero no importa. No sé por qué, intuyo. Entonces, fíjense que la ISO 31010 habla de cosas que estuvimos hablando hasta recién. Checklist, listas de verificación, tormenta de ideas, análisis de riesgo y operatividad. A mí no me gusta los términos importados. A mí me gusta el capital de trabajo, llamarlo capital de trabajo, no llamarlo working capital. Con lo cual, fíjense que todos los... no sé por qué se me asimila la palabra chetos. Todos los profesionales que están en universidades privadas tienden a llamarlo todo en inglés. Aunque decís, ¿y eso qué era? Ah, lo que a mí me enseñaron como tal cosa. Bueno, método de fallas y efectos, análisis de árbol de fallas, análisis de árbol de sucesos, análisis de... Bueno, sepan que existen algunos de estos. Algunos de ustedes seguramente no saben ni qué es, porque sería normal. Pero bueno, checklist y tormenta de ideas seguramente saben qué es.
Con lo cual, análisis de peligros y puntos críticos, ¿saben qué? Con lo cual, técnica Delphi seguramente alguna vez la habrán escuchado nombrar, aunque nadie sabe qué es, pero sepan que existe. Y que existen métodos para identificación de riesgos. Factores que influencian la selección de la técnica para evaluar un riesgo. Complejidad del problema, grado de incertidumbre, y maravilloso, descubriste la pólvora, hermano. Digo, complejidad del problema, composición tema COVID-19. Vaya. Un problema sumamente complejo, sumamente incierto, porque nadie sabe, todo el mundo sabía que todo el mundo reventaba como sapo, todo el mundo se moría. El grado de incertidumbre, ¿cuál es? A nivel empresarial estamos hablando. Porque de alguna manera yo tengo 200 personas trabajando en el área de producción. 100 están enfermas. Más allá que la RT, la obra social o lo que sea. De alguna manera, para mí es un problema, porque ¿cómo hago para reemplazar a esas 100 personas? El problema es complejo, no es complejo. ¿Cómo lo soluciono? Grado de incertidumbre. Cantidad de información disponible. Nivel de experiencia, de expertise. De alguna manera, fíjense que todas estas cosas son las que yo tengo que tener en la cabeza para saber cómo las voy a atacar a nivel empresarial. O, como dijo Mauro, el banco se avivó de que existen los bancos digitales. Vaya, complejidad del problema, me está mojando la oreja. Grado de incertidumbre, no lo tengo porque sé cómo lo puedo manejar. Cantidad de información disponible, enseguida los bancos se pusieron a sacar la información de dónde venía todo eso. Nivel de experiencia 0, pero después de un tiempo nivel de experiencia mucho, y el mismo banco genera su propia línea de negocio digital. Entonces, fíjense que de acuerdo como sea el problema, cómo lo voy a atacar y el grado de incertidumbre que haya. Analizar el riesgo. Dice la Filmina, que ustedes habrán leído ya. El análisis de riesgo se puede realizar en diversos grados de detalle, dependiendo del riesgo, el propósito del análisis, la información de datos y recursos disponibles. Obviamente, el riesgo, el grado de detalle está en función del riesgo, ¿no? Obviamente, siempre es el criterio de la existencia, el criterio de la supervivencia. El riesgo es mortal. Analicemos y fijémonos qué podemos hacer. O para no perder, o para perder menos. El propósito del análisis es siempre el mismo. Si existe un riesgo, el riesgo va a ser para tratar de perder lo menos posible. ¿Qué información tengo? ¿Qué recursos tengo? El análisis puede ser semi-cuantitativo, cuantitativo, una combinación de ambos. Más vale, tengo que cuantificarlo, tengo que fijarme en guita cuánto me va a salir. Hoy por hoy me chocaron. Tengo que fijarme el spread, o sea, entre lo que me reconoce el seguro y lo que tengo que poner yo de mi bolsillo, porque el seguro a veces no. Si tengo un seguro contra tercero, el seguro me reconoce el 70%. El 30% lo tengo que poner de mi bolsillo. ¿Cuánto me sale? Entonces ahí existe la viveza criolla. El seguro te quiere cagar, pero en definitiva vos le decís al chapista, mirá que el seguro me va a cagar, entonces que el arreglo me salga un 30% más. Así me cubro por los 30% que me... Fíjense que en definitiva, es como yo siempre digo, los argentinos no vivimos de los negocios. Los argentinos vivimos de los argentinos. ¿En cómo te puedo cagar? La respuesta es cuando me levanto es, ¿quién me va a cagar y cómo voy a hacer yo para cagar al prójimo? De alguna manera, ese es el negocio de los argentinos, y así nos va. Y así nos va. Resulta que Fernández sacó la línea para que nadie se enferme o se enferme lo menos posible. Pero entonces salió de la cuarentena, que decir, está
perdón por aquello, perdón por el exabrupto poco académico, pero está el tonto este que dijo yo salgo cuando se me canta puntos suspensivos, porque Fernández no me va a decir, y hoy está infectado de COVID. Con lo cual, qué piola que fuiste. Qué piola que fuiste. Entonces, bueno, esto tiene que ver con los riesgos. Tiene que ver con los riesgos y, bueno, más allá de que el periodismo en la Argentina dejó de ser periodismo para pasar a ser defensores de negocios, ¿no? Pero de alguna manera viene a cuento de los riesgos, ¿no? Entonces decía el análisis cuantitativo, sí, siempre tengo que tener en guita la guita que voy a perder. Porque yo no puedo tener un negocio abierto sin vender poniendo la guita en el bolsillo. Porque ¿hasta cuándo me dura? Entonces, si yo pongo un negocio, o sea, yo siempre dije que lo peor que le puede pasar a un empresario es estar enamorado de su negocio. Porque vos viste, cuando vos estás enamorado, tu mina te mete los cuernos y vos no te diste cuenta. Porque ves en ella lo mejor que te pasó en tu vida. Entonces, sí, porque el enamorado se entera de que le metieron, es el último en enterarse que le metieron los cuernos, porque se enteró todo el mundo menos él. Bueno, acá pasa lo mismo. De alguna manera, fíjate que el resultado, el análisis tiene que ser cuantitativo y vos de alguna manera evaluar los riesgos, pero tener evaluados los riesgos, de primera línea. Y no enamorarte del negocio. De alguna manera, si lo tenés que cerrar, lo tenés que poner en el freezer, ponerlo en el freezer. Porque tu objetivo... y entonces va a decir, pero entonces, y la línea social de la empresa, y el aspecto social no tiene que ver con la rentabilidad. Yo pongo una empresa para ganar guita. Ahora, si tengo que tenerla cerrada y pagarte el sueldo, no es negocio. Y la responsabilidad social empresaria, ¿dónde quedó? A la mierda. Para un empresario, de alguna manera, la responsabilidad social empresaria es ganar guita. Tenerlo claro, que no te va a bancar. Ni un banco, ni una empresa, salvo que sea el único que te banca es el gobierno, porque el gobierno, en definitiva, nunca quiebra. Y las empresas del Estado nunca quiebran. Por eso, las empresas del Estado y el Estado bancan, y te bancan a muerte. El Estado es el peor pagador, pero es el que más te banca en épocas de riesgo. Porque el Estado somos todos nosotros. Las consecuencias se pueden expresar en términos impactos tangibles o intangibles, generalmente el impacto tangible, cuánto perdí. En algunos casos es un valor numérico para especificar las consecuencias y su posibilidad. Siempre debe ser un valor numérico, porque de esto se trata el riesgo. Bueno, pero puede haber un factor psicológico, sí, si perdí mucha guita seguramente voy a tener que ir al psiquiatra o al psicólogo, porque en definitiva no me la voy a bancar. Pero bueno, de alguna manera esto es así. La matriz de perfil de riesgo. Acá me encanta, porque habla de riesgo despreciable, marginal, crítico y catastrófico. Tengo la severidad despreciable, marginal, crítico y catastrófico, y la probabilidad de ocurrencia improbable, remoto, ocasional, moderado y frecuente. Cualquiera pensaría que si yo estoy hablando de un riesgo improbable, no va a suceder. Fíjense a todos los que pensaron que la pandemia era un riesgo improbable. Que lo frecuente era un resfrío. Pero que una pandemia que la gente se muriera era improbable. Y terminó siendo frecuente y terminó siendo catastrófico. Con lo cual, digo, a los ingenieros les encanta meter en matrices algo que es subjetivo. De alguna manera, digo, los riesgos son subjetivos y objetivos. Y a veces los subjetivos se transforman en objetivos. Y a veces lo que es improbable se transforma en altamente probable. Con lo cual, digo, esta matriz trata de meter en la matriz algo que tiene sentido común. Pero yo me pregunto, a mí en mi vida los riesgos, y me ha ido mal en cuestiones que no tenían nada que ver con lo que yo había pensado. Es decir, que salían fuera de los cánones tradicionales y fuera de lo común. Entonces, vos podés cuantificar objetivos comunes. ¿Me voy a resfriar, sí o no? Si resfrío, ¿dejo de trabajar? Sí. Bueno, si dejo de trabajar y yo laburo todos los días, ¿cuánto voy a perder? Tanta guita. ¿Y los remedios cuánto van a salir? Pero de alguna manera,
digo, perdón el gallito, siempre me caga, pero no importa. Sepan que existe para aquellos riesgos que son estándares en un negocio, y que seguramente los riesgos catastróficos no van a ser ni frecuentes ni sumamente evaluados. Seguramente Chile, cuando fue el terremoto ese 9.0, no lo tendría analizado dentro de su perfil de riesgos. Si bien Chile vive temblando, ¿no? Nunca habrá pensado en terremoto de 9.0 donde se le iría abajo todo. Pero bueno, de alguna manera existen y uno tiene que ser lo suficientemente creativo para imaginarse riesgos jodidos a nivel negocio y a nivel social, ¿no? Y después dice evaluación del riesgo. Entonces vamos a la evaluación de riesgo. Puede ser evaluado a nivel de organización de un departamento o un proyecto. Yo le dije que en definitiva el riesgo existe para una máquina, el riesgo existe agregar un departamento de producción. Puede ser agregar un departamento de servicios. El riesgo puede ser un proyecto de inversión. Lanzo una línea de medias para damas de alta costura, metele. Acá el 50-60% del mercado son chicas. Entonces las chicas usan medias para damas de, no sé, para fiestas de nylon, no sé. Entonces, puede ser un proyecto. De alguna manera, tengo que meterme qué proyecto, cuál va a ser la característica de las medias, con quién va a competir, cuál va a ser el costo de las mismas, cuál va a ser el precio de las mismas, qué competencia tengo, no sé. No estoy muy online con la marca de medias para mujeres, pero supongo que debe ser todo lo que son pilchas y sobre todo para la ropa femenina son de muy alta competitividad. No sé si existe monopolio, pero realmente las mujeres son las que más, fíjate vos, vas caminando por una cuadra, hay 10 negocios de mujeres y un negocio para hombres. Con lo cual, fíjate vos que la que más compra es la mujer y la que más se viste es la mujer, con lo cual, de alguna manera, meterse en el negocio de la ropa femenina es jorobado porque existe alta competencia. Entonces, digo, el nivel de organización, digo, puedo meterme en una línea de producto, qué sé yo. Volkswagen va a lanzar la línea de coches híbridos. Maravilloso. Costo de cada coche, medio palo verde, sonamos, me quedo con el colchanasta. Con lo cual digo, nivel de organización, riesgo de poner un producto en la calle. Tengo que tener cuantificado el segmento. ¿Hay segmentos de Argentina que compran un coche de medio palo verde? Sí lo hay. Sí lo hay. Son los menos, porque es como nosotros pensamos. No son gente que nos rodea a nosotros no conocemos, son multimillonarios que se pueda gastar medio palo verde, pero fíjense que los hay, porque la vez pasada fui a estacionar mi humilde camioneta en el estacionamiento y estaba saliendo un Honda híbrido que no se sentía ni los neumáticos caminar, con un diseño de la puta madre, y ese coche sale medio palo verde o sale carísimo. Y lo tenían estacionado en el mismo estacionamiento donde yo estaciono mi humilde camionetita. Con lo cual, fíjense que existe mercado y existe gente con mucha guita. Que nosotros no las conozcamos es otra cosa. Te queda menos de un minuto, ¿eh? Bueno, volvemos y seguimos y terminamos y le damos paso a Cristian. Me quedé hablando en silencio. Bueno, ahora nada, se corta y arrancamos de nuevo y ya nos volcaríamos al trabajo práctico, de las cuestiones prácticas. Y van a ser felices haciendo el trabajo práctico. Sí, sí. Te escucho medio en slow. Para que la felicidad sea completa, siempre un buen trabajo práctico estimula y sienta bien. Claro, es así. Y bueno, después aclaramos un par de cositas del parcialito y de cómo seguir. El parcialito es la clase que viene, ¿no?